Bienvenidos al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. Conozcan la Universidad de Göttingen. Fundada en 1737, cuenta con una larga tradición académica, investigación de importancia internacional y es destacada en diversos rankings de calidad. Cuenta con alrededor de 31.000 estudiantes, de los cuales 13% son internacionales y más de 10.000 empleados. La Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal Extranjero e Internacional, creada en 2003 a iniciativa del profesor Dr. Kai Ambos. Las grandes áreas temáticas son Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Justicia Penal y Derecho Penal Internacional. Cuenta con más de 16.000 obras y más de 100 revistas extranjeras e internacionales en papel. Más de la mitad de estos volúmenes tratan sobre temas de derecho latinoamericano. El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, fundado en 2013, forma parte del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen. Sus actividades consisten en proyectos de investigación nacionales y transnacionales, seminarios, conferencias y escuelas de verano, así como la elaboración de libros, artículos y columnas académicas. Tiene como objetivos principales promover la investigación en ciencias penales y criminológicas en América Latina y fomentar la enseñanza y capacitación. La Escuela Alemana de Ciencias Criminales es un curso compacto sobre derecho penal alemán, europeo e internacional, como también de otras materias afines, dirigido principalmente a estudiantes, investigadores, profesores y prácticos de las ciencias criminales. Es dictado en lengua castellana y portuguesa. Postúlese a la Sexta Escuela Alemana de Ciencias Criminales, que tendrá lugar del 2 al 13 de agosto de 2021. Cuenta con prestigiosos profesores internacionales y será dictada en lengua castellana. Su postulación se realiza a través de nuestra página web. Bueno, buenas noches desde Alemania, buenas tardes a América Latina. Aquí estamos con los profesores Velázquez de Medellín, Colombia, y el profesor Matus de Santiago de Chile, que todavía no podemos verlo, pero estoy seguro que ya va aquí mostrar su cara muy bien, con una pintura muy bonita atrás. Y bienvenidos a los dos. Es un gran placer para el CEDPAL tenerlos y agradecer a ustedes, agradecer al centro, en este caso a Álvaro y Susan, que prepararon esta reunión y que están manejando la reunión de atrás. Eso es el tercer evento en nuestro siglo digital de conferencias. Tuvimos dos eventos sobre el tema del estándar de prueba y el otro sobre o acorde de no persecución penal. Y hoy el tema es cadena perpetua y populismo punitivo, un ejemplo concreto. El profesor Velázquez, que va a comenzar con su intervención de máximo 30 minutos, después vamos a tener el profesor Matus con un comentario de 20 minutos y después, como siempre, ustedes pueden hacer preguntas por el chat. El profesor Velázquez no necesita presentación, es profesor en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, después de una larga carrera con varias instancias en diferentes países, entre ellos en Alemania como becario Humboldt. Su obra tal vez más conocida es el Tratado o el Manual de Derecho Penal, que ya tiene varias ediciones. Pero sin más preámbulo, quiero dar la palabra directamente al profesor Velázquez para hacer su ponencia, por favor. Buenas noches, profesor Ambos, profesor Matus, asistentes a este evento. Es para mí motivo de alegría poder estar hoy con ustedes y compartir
estas reflexiones. Quiero empezar por advertir que el título de mi ponencia nace de la reforma que acabamos de tener en Colombia, en cuya virtud fue modificada la constitución política para introducir la cadena perpetua para violadores de menores y asesinos de menores. Ese es el leitmotiv de esta reflexión. Así las cosas, para poder ubicar esta problemática en el escenario concreto, en primer lugar, haré referencia al fenómeno del populismo en general, luego bajaré en el nivel de análisis hasta la problemática del populismo punitivo para tratar de precisar los nexos entre ese populismo en general y el populismo punitivo. Y finalmente descenderé a la reforma propiamente dicha, a su lógica que yo llamo populista, y terminaré formulando las conclusiones. El concepto de populismo punitivo o populismo penal, como también se le denomina en nuestra lengua, ha sido utilizado de manera frecuente a lo largo de los últimos quinquenios y se le suele vincular con la utilización del derecho penal para fines electorales y por ende políticos. Y lo que se observa, como diría Ferrajoli, es un uso demagógico, coyuntural, declamatorio del derecho penal dirigido a alimentar el miedo como fuente rápida de consenso. Naturalmente, para entender este fenómeno del populismo punitivo, ya lo expresé, es necesario abordar el instituto más general del populismo político y naturalmente luego poder descender hasta la legislación que nos sirve de punto de partida. Pues bien, para aproximarnos al asunto, digamos que esta problemática del populismo no es nueva y ella ya surge con el proceso de democratización que se observa en el siglo XIX. Lo que hoy es realmente novedoso es la forma intensa y simultánea como este fenómeno se manifiesta en los países regidos por la democracia constitucional, sobre todo a partir de los años 80 del siglo pasado, cuando además surgen en diversos países y continentes los partidos populistas. Este fenómeno ha sido objeto de exploración por grandes teóricos de la sociología y aquí habría que decir con Canavan que es una forma patológica, pseudo y postdemocrática que produce la corrupción de los ideales democráticos. La utilizan los partidos de todas las corrientes políticas, tanto si son de derecha, de izquierda o los llamados partidos de centro. Y lo que observamos hoy es un mundo, como diría el Papa Francisco en su reciente encíclica, un mundo dividido entre populistas y no populistas. Un mote, una denominación que se le da a los adversarios para elogiarlos o para denostarlos. Pues bien, precisar la idea, la noción de populismo es una de las tareas más complejas. El gran teórico italiano Ferrante dirá que es una empresa
ardua. Laclau, el teórico argentino, asentado en Inglaterra, donde ha hecho toda su obra científica, dirá que el populismo es un modo de construir lo político, es una lógica política. Ahora bien, desde una perspectiva lingüística, en nuestro idioma, hay que decir que es una expresión polisémica porque tiene diversos significados, admite diversos usos e interpretaciones. En otras lenguas, por ejemplo en el inglés, diría mood, es una expresión indefinible. Él, si no traduje la expresión mal, la llama una palabra goma. Un término que dice él es paradójico y por ende una locución encubridora. En idioma francés, Rosan Ballon la llama una expresión dudosa, porque a menudo solo sirve para estigmatizar al adversario o para legitimar con un vocablo nuevo la vieja pretensión de superioridad de los poderosos y los instruidos sobre las clases populares, juzgadas siempre como propensas, dice él, a mutarse en una plebe guiada por funestas pasiones. Incisa, el teórico italiano, dirá que son populistas aquellas fórmulas políticas en virtud de las cuales el pueblo es considerado como un conjunto social homogéneo y como depositario exclusivo de valores positivos, específicos y permanentes. Esa sería la fuente principal de inspiración y el objeto de constantes referencias. El mismo Moody, y aquí habría un debate sobre la naturaleza jurídica de este fenómeno, dirá que es una ideología, en cuya virtud la sociedad está separada en última instancia en dos grupos homogéneos y antagónicos, o sea, el pueblo puro y la élite corrupta. Cornelli, el estudioso italiano, definirá este fenómeno como un proceso sociopolítico impregnado de una cultura de salvación de la emergencia y de la ausencia de restricciones en el ejercicio del poder. Naturalmente, este fenómeno supone, según él, un líder carismático que asuma la voluntad popular con la que se conecta de modo inmediato para redimir a todo un pueblo de una amenaza, de una crisis, de una supuesta opresión. Si nosotros quisiésemos sintetizar los enfoques tejidos en torno a esta noción, podríamos decir entonces que es o bien una forma particular de organización política, o es un estilo político, o, como dicen otros, es una ideología. Y entonces, con estas precisiones, siguiendo en el desarrollo de la exposición, atendiendo a elaboraciones españolas, para el caso las de Vallespín, uno podría caracterizar este fenómeno como lo muestra la tabla que estoy proyectando. O sea, el populismo, y aquí sí ya tomamos partido, no puede ser entendido como una determinada ideología política, porque es una verdadera lógica de acción política. Habría que decir que estos movimientos suponen procesos de brusca transformación social ante los cuales se reacciona invocando la necesidad de revertir la situación. Que esa reacción se manifiesta a través de una descripción del momento en el cual nos encontramos, perlada de tintes dramáticos. El populismo apela al pueblo, este es su concepto central, pero el más difícil de precisar, de especificar. Dicho sujeto político totalizador se edifica a través de la construcción de un antagonista que posibilite la polarización. Sin polarización no hay populismo. Como reniega de la visión pluralista de la sociedad, que es propia de las construcciones demoliberales, su punto de mira entonces se dirige hacia la polarización de ella, de la sociedad. Con su apelación al pueblo,
y al señalar un enemigo, ello entonces envuelve una emocionalidad manifiesta que se traduce en rabia, pero también en llamados de esperanza que se deben depositar en esos mensajeros, en esos voceros populistas. Y otra nota importante es que el discurso es muy sencillo, es muy simple, es un discurso simplificador. Su lema, dice algún expositor, es respuestas fáciles para preguntas difíciles. Y como se acude a las emociones del colectivo, el discurso se simplifica y sus promotores acuden a una guerra de representaciones con quienes les compiten. Finalmente, este fenómeno no enfrenta el modelo liberal, demoliberal, exhibiendo un modelo alternativo que tenga contornos claros y definidos. Ya hemos dicho que su característica es justamente el ser muy vaporoso, muy gaseoso. Ahora, uno podría preguntarse por las causas de este fenómeno y entonces los teóricos hablan del resentimiento cultural hacia las élites, de la creciente corrupción y los abismos entre esas élites y las clases dirigentes con el pueblo. Se habla también de una variedad de acontecimientos que han alterado las sociedades y la política en las democracias actuales. El advenimiento de la sociedad postindustrial que hace a muchos votantes sentirse atraídos por esta prédica. Se aumenta la importancia de las divisiones y entonces se crea un espacio para nuevos partidos menos ideológicos, por ende más populistas. La democracia pierde un archienemigo y la globalización se vuelve una grave limitante al poder de las élites nacionales. A mí me parece que en este debate la postura más atinada es la que entiende que el origen de este fenómeno es multicausal, o sea, toca con factores socioeconómicos como la globalización y la complejidad actual, culturales y psicosociales. Aquí hay que hablar pues del resentimiento, ¿no? De fenómenos políticos como la democracia liberal en crisis, y es producto de nuevas formas de comunicación en el marco de una profunda reestructuración del espacio público. Naturalmente hay que decir que las causas no son uniformes en todos los países y dependen del contexto en el cual aparezca el fenómeno. No es lo mismo hablar de Suiza que de Venezuela, por ejemplo. Pues bien, hecha esta ubicación general que es necesaria, debemos ahora hablar del populismo punitivo propiamente. Sobre esto pues hay muchas exposiciones al alcance de todos, pero de forma resumida podemos afirmar que sobre esta problemática empezaron a teorizar los criminólogos ingleses a finales de los años 90 del siglo pasado, y estas construcciones se extendieron a países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y por supuesto a la par aparecen las elaboraciones norteamericanas que se edifican en torno a ese escandaloso incremento del encarcelamiento masivo en este país y a sus políticas criminales en extremo retardatarias. La discusión sobre esta materia pues es muy vasta y muy densa, en atención a que los enfoques son diversos y muy distintas las evoluciones que se observan. O sea, no existe plena claridad y unanimidad en el entorno sobre los alcances de esta corriente, cuyos desarrollos, por supuesto, van a continuar los próximos años. Lo que sí está claro, y aquí hay que citar a Garland y a Simon, es que el viejo modelo de resocialización propio de los años 60 del siglo pasado ha desaparecido y apareció otro basado en la incapacitación del delincuente. Por eso se habla de una verdadera cultura del control y de una gobernanza a través del delito. Garland, en su conocida obra, explica muy bien lo que ha sucedido, como lo muestra esta filmena. O sea, la crisis
del ideal propio de la resocialización, es lo que desata este nuevo estado de cosas, amén de el resurgimiento de sanciones punitivas degradantes, el aumento del clima punitivo, el retorno a la víctima, el privilegiamiento de la protección pública, la politización y el uso electoral de las problemáticas propias del sistema penal y del delito. Se volvieron una mercancía. La prisión como medio para obtener la incapacitación de los delincuentes, la transformación muy grande del pensamiento criminológico, la delegación de las tareas del control del delito ante el fracaso del Estado y la consiguiente privatización y comercialización de esas tareas, la introducción de criterios empresariales para manejar los fenómenos criminales, y el sentimiento permanente de crisis. Naturalmente, a esta altura de la exposición, tenemos que precisar si lo que se conoce como populismo punitivo se asocia o no en forma directa con el movimiento populista como expresión política en diversas sociedades y en distintos momentos. Y la respuesta parece ser por lo menos clara en principio. O sea, la construcción de estos discursos no está ligada con las apologías que proclaman el aumento de la punitividad. En otras palabras, un régimen político puede ser autoritario o democrático y no utilizar el mecanismo en estudio, o al contrario, tanto es pensable que lo emplee una u otra orientación política. Esa sería una pregunta-problema que quedaría de esta manera respondida y que en principio es leitmotiv de esta reflexión. Ahora bien, la idea de populismo penal es una idea imprecisa. Yo quiero recordar cómo Bottoms, el gran iniciador de este debate, habló, y traduciendo la expresión al español, fue de una punitividad populista. Pero como dice Máximo Soso, esa expresión se tradujo a nuestro idioma como populismo penal. Populismo punitivo. Realmente lo que quería decir Bottoms era tal vez algo distinto. Él hablaba de una punitividad populista. A la par, Garland, saben ustedes, hizo alusión a una estrategia o lógica populista y desde la perspectiva francesa, y es muy importante mencionarlo, Denis Salah habla del populismo penal. Otros desarrollos se observan en los trabajos de Roberts y, cómo no mencionarlo, en el profesor neozelandés John Pratt. Yo diría Pratt es un teórico muy relevante cuando uno se ocupa de este fenómeno. ¿Cómo entender entonces esta problemática, este asunto, que tampoco es tarea sencilla? Pues bien, se han ensayado diversas nociones, se ha intentado definirlo desde la perspectiva antropológica como un mito que pretende resolver los problemas por la sola magia del discurso. Otras tentativas lo entienden solo desde una perspectiva política, como la utilización de la penalidad como herramienta electoral. Soso dice que es un asunto que toca con la forma como algunos políticos politizan la cuestión criminal. Pratt cree que esta elaboración habla de la forma en que se cree que se ha favorecido a los delincuentes y a los prisioneros a expensas de las víctimas de delitos en particular y del público respetuoso de la ley en general. Y entonces, como elementos configuradores del concepto, parece muy atinado el planteo de Soso cuando dice que serían los siguientes. Uno, proclamar que lo dicho, propuesto y hecho en materia penal es lo querido, pensado y es lo que siente la gente. Dos, antagonizar con el establecimiento poderoso e influyente integrado por expertos, actores y operadores profesionales para mostrar que sus elaboraciones, sus trabajos no están en contacto con la realidad.
Por eso es que los expertos en estos enfoques populistas pasan a un tercer plano. Y tercero, buscar construir el consenso político y electoral a través de lo que se dice, propone y hace en el ámbito penal. Como ustedes entenderán, lo vivido a lo largo de las últimas décadas, de los últimos 25, 30 años, es un asunto que no puede pasar desapercibido, porque a la luz de las corrientes neoliberales que se manifiestan en todos los ámbitos y no solo en el plano económico, por supuesto también en el académico, el derecho penal y la criminalidad se tornaron en una mercancía, se tornaron en un verdadero negocio. Albrecht lo dijo hace 20 años, se comercia con la criminalidad y su persecución como mercancía de la industria cultural. El derecho penal, dirá Mirandés Trampes, ese gran estudioso español fallecido hace un par de años, dirá que el derecho penal se volvió un arma política que les permite a los políticos relegitimarse. Y él advertirá en torno a que la utilización de estas políticas populistas va a actuar a la larga como una auténtica bomba de relojería que puede acabar cuestionando los pilares sobre los cuales se asienta el Estado de Derecho para el caso también en materias penales. Cuando hablamos de populismo, siguiendo los estudios, sobre todo italianos, hay que distinguir el populismo legislativo del populismo judicial. Y el judicial pues tiene dos manifestaciones. El populismo en materia de investigación de los fenómenos criminales, de investigación penal, y el populismo en materia jurisdiccional. En nuestro entorno es frecuente entonces la realización de comportamientos populistas por los legisladores. Los legisladores aseguran su prioridad en el campo político, su primacía, su entorno existencial mediante el populismo legislativo, expidiendo leyes que sacien, yo diría, la sed del conglomerado previamente motivado por los medios de comunicación que aquí juegan un papel muy importante. Y en materia de la otra forma de populismo, naturalmente la judicial, organismos como por ejemplo la Procuraduría Mexicana o la Fiscalía en diversos países, pues hacen populismo con la investigación del fenómeno criminal. Y qué no decir de los jueces, de los magistrados cuando administran justicia penal, o los tribunales constitucionales cuando resuelven acciones de inconstitucionalidad, etcétera. Todo esto encuentra plasmación en lo que Jonathan Simon, en su maravilloso libro Gobernar a través del delito, ha querido explicar. O sea, una manifestación bien importante del fenómeno populista es la que él llama gobernar a través del delito. Porque esto se produce de distintas maneras. Él dice, hay un cambio de la atención en el funcionamiento del Congreso y de las legislaturas estatales hacia los elementos de la justicia penal, una dramática sobre representación del delito y del castigo como temas de campaña electoral. El caso de los Estados Unidos es bien evidente. Acabamos de ver una campaña electoral plagada de ello. La revigorización de toda clase de instituciones, desde los colegios a los negocios y las familias, el gobierno a través de reglas y sanciones, la obsesiva atención de los medios de comunicación hacia el delito y el castigo, lo que ha puesto al delito como la metáfora preferencial para todas las formas de ansiedad social y ha destacado los actos de castigo o retribución como el mecanismo principal para resolver las disputas de todo tipo. Pues bien, ya aterrizando al caso concreto, esta lógica populista se expresa muy bien en el acto legislativo 1 de 2020, que, como les dije, modificó la Constitución
para introducir la prisión perpetua revisable a los 25 años. Aquí se observa un punitivismo desenfrenado, lo cual significa que el régimen político no necesariamente es populista. O sea, se observan manifestaciones populistas en el ámbito penal sin que el régimen político necesariamente lo sea, pero en un marco de lo que Daniel Pastor llamaría la deriva neopunitivista, ese magnífico expositor argentino que como ninguno ha reflexionado sobre estas problemáticas. Entonces, la prisión perpetua es un ejemplo muy claro de cómo se hace populismo punitivo en este momento en diversos países, para el caso en Colombia. Claro, introducir la prisión perpetua pues no es ninguna novedad. Yo en el trabajo previo, en el borrador previo de esta ponencia, muestro cómo pues, la prisión perpetua nos ha acompañado desde hace mucho, especialmente desde que comenzó la época de las codificaciones. Lo que observamos entonces, y Colombia no es extraña al fenómeno, como también sucedió en España, es que estamos acudiendo al populismo punitivo más desenfrenado y algo que es muy interesante, se acude al argumento del derecho comparado como estrategia para legitimar este tipo de modificaciones penales. La reforma introducida en Colombia que opta por el modelo de la prisión revisable, y con esto quiero terminar este acápite, pues está plagada de yerros, de técnica legislativa, de manifiestas incoherencias, de suplantación de la Constitución, de improvisación y de demagogia. Y por supuesto, sin unas directrices político-criminales claras. Advirtiendo que en Colombia pues ya hay otras formas de prisión perpetua desde hace rato. La pena privativa de libertad para delitos graves es hasta de 60 años. Tenemos la prisión perpetua revisable del Estatuto de Roma incorporada a nuestra Constitución. Y a pesar de la prohibición legal, tenemos delitos que pueden ser penados, por ejemplo, el lavado de activos con penas de hasta 118 años y unos meses, prisiones perpetuas evidentes. Y en materia del tráfico de personas, el tráfico de menores, pues penas hasta de 90 años. Pues bien, para cumplir de forma rigurosa con las exigencias impuestas por los organizadores y no sobrepasar el término de 30 minutos, llego ya a la cápite de las conclusiones. El concepto de populismo penal o punitivo, entonces, no se asocia necesariamente en el plano político a las corrientes políticas que llevan ese nombre. Este concepto dista de ser preciso e inequívoco, aunque sí se corresponde con un cambio de modelo en el ejercicio del control penal. Como mostré, se pasa de un modelo propio de la resocialización de los años 60 al modelo de la incapacitación. El populismo punitivo es hoy un pilar indiscutido del nuevo modelo socioeconómico neoliberal, ideológicamente neoconservador, que nos controla, nos domina. Ese modelo se centra en las víctimas y desplaza al victimario a un tercer plano. El diseño populista en lo punitivo posibilita que toda la cuestión penal se torne en tema central de las contiendas políticas. Un ejemplo cabal es el de la reforma en materia de prisión perpetua revisable. El empleo de esta herramienta en sus diversas formas, legislativo-judicial, termina por desvertebrar las bases sobre las cuales se asienta el sistema penal con el trastrocamiento de los principios contenidos en el programa penal de la Constitución. Y para terminar, como dijo hace algunos años Mude, uno de los signos propios del actual espíritu del tiempo, el zeitgeist del derecho penal, es el populismo y tendremos que estudiarlo a profundidad desde los distintos ámbitos científicos ahora y en el futuro. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por esta ponencia muy profunda y dándonos un tour de horizon sobre los diferentes teorías desde la región anglosajón con el trabajo de Garland, cuya influencia en América Latina es bastante grande, hasta los pensadores más nuevos, más novedosos. Seguramente vamos a tener mucha discusión. Quiero dar la palabra al profesor Matus, Universidad de Chile, también becario Humboldt, ex becario Humboldt, tal vez uno de los libros más populares, bueno, no hablar del populismo, pero de los libros más populares del profesor Matus son las lecciones de Derecho Penal que en su momento fueron publicadas por la tal vez ya muerte editorial jurídica de Chile, pero después fueron retomados por otra editorial. Bueno, Jean-Pierre, mucho gusto y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Kai, por la invitación, y a los chiquillos por el trabajo, y a Fernando por la exposición. Habitualmente uno tendría que hacerse ciertas preguntas sobre lo que se escuchó. Yo no me puedo referir a las decisiones políticas legislativas colombianas porque desconozco el contexto político, etcétera, pero sí me puedo referir a los aspectos generales de la ponencia, y no directamente porque tampoco es mi pretensión, sino desde un punto de vista diferente. Desde un punto de vista diferente, una discusión sobre qué es el populismo penal y la situación histórica general, la que yo conozco, que es la de Chile. Y me voy a tomar de una pregunta que está en el chat, para tratar de explicar esto es lo que voy a decir. En el chat, Rafael Cancho termina una leve exposición sobre la materia, poniendo como punto de partida histórico del populismo penal final del siglo pasado, inicio del presente, y se pregunta si hay alguna posibilidad de regresar a un derecho penal garantista mínimo o resocializador. Y yo quisiera en esta materia hacer un poquitito de abogado del diablo, o desde otro punto de vista, desmitificador de ciertas cosas. Nosotros habitualmente los profesores vivimos, como por decirlo así, una cierta burbuja de nuestras cosas que nos gustan. La vida es un poco más compleja, y por eso vamos a empezar a discutir qué es esto de el populismo penal desde el punto de vista histórico. Una de las asociaciones que se ha planteado es que el populismo penal sería algo diferente al derecho penal anterior, asumiendo en el derecho penal anterior que era, como pone quien hace la pregunta, garantista, mínimo y resocializador. Porque es esta idea de regresar al paraíso perdido. Bueno, la historia es bastante más cruel con esta idea de lo que uno quisiera. O sea, si uno solo empieza con el comienzo de lo que se llama derecho penal liberal, y lee el libro de Beccaria, eso lo hemos discutido con bastante, entre los tres que estamos aquí en distintos seminarios, uno se puede dar cuenta de que el planteamiento esencial de Beccaria no era un planteamiento para eliminar el derecho penal, ni para reducirlo a un mínimo que incluyera, por ejemplo, no castigar los hurtos o no castigar las violencias contra las personas. Tampoco era un proyecto que no incluyera cosas que hoy día nos parecen increíbles. Pero en el proyecto de Beccaria se consideraba la pena forzada de trabajo forzado pública como una pena buena, como algo que haría bien a la sociedad y al delincuente, naturalmente. Y ese sistema que en un principio se estableció en el siglo XIX, cuando vino la restauración monárquica, se acopló con valores muy conservadores. Y esos valores muy conservadores de la restauración monárquica se acoplaron con estas ideas de una cierta eficiencia en el derecho, y
se ganó mucho. Se ganó la abolición de la tortura en general, se ganó unos primeros procesos públicos o procesos penales un poco más garantistas, se ganó en una reducción de los delitos, podemos decirlo, de la fe o del pecado eclesial, pero la realidad no era exactamente de un derecho penal garantista, mínimo o resocializador, porque al menos en el sistema continental los sistemas procesales, aunque eran mucho mejores que los que precedieron, eran sistemas basados en lo que se llama el inquisitivo más o menos reformado y no precisamente garantista. La revolución de las garantías procesales es una revolución posterior a la Segunda Guerra Mundial, impulsada precisamente por los vencedores en esa conflagración. Pero si eso no hubiera ocurrido, es muy probable que nuestros sistemas procesales se hubieran mantenido en la esfera inquisitiva que existía hasta bien entrado el siglo XX en casi toda Latinoamérica, que todavía es parte fundamental del sistema español, salvo oasis como ciertos juicios por jurado en ciertos casos, pero por regla general es un sistema inquisitivo. Y esto es la realidad, no es un invento. Y entonces si uno mira los códigos penales del siglo XIX, uno va a encontrar pena de muerte de distintas maneras en distintos países. Uno va a encontrar penas perpetuas para distintos delitos. Perpetuas, pero perpetuas. Va a encontrar penas inútiles, penas de corta duración completamente inútiles. Es tanto así que la siguiente reforma, la reforma resocializadora, por decirlo así, de la escuela moderna, von Lisen en Alemania y los positivistas en Italia, es una escuela que, como decía un profesor que la defendía aquí en Chile, Rafael Fontecilla, se plantea como una crítica a lo que se llamaba un derecho penal sin corazón. Un derecho penal en el cual lo justo eran las penas que estaban en el código y se había que dar muerte, pena única. En muchos países existía pena única para delitos como el parricidio, como ciertos delitos de traición a la patria. Existía pena única de muerte. Y ciertos delitos asociados a la criminalidad común, que incluían muerte, como los robos violentos con muerte, etcétera, también tenían en muchos países pena única de muerte. Ese era el mundo a principios del siglo XX. Era un sistema donde no existía la libertad condicional. La libertad condicional empezó a aparecer en Alemania a finales del siglo XIX, en Estados Unidos a finales del siglo XIX. En los países latinoamericanos llegó con la gran crisis post-revolución rusa, alrededor de 1920. En esa década, y empezó a funcionar otro mundo diferente. Y la resocialización no era parte del programa liberal, al menos no de los códigos del siglo XIX. Se empezó a hacer un programa a partir de mediados del siglo XX, y un programa que curiosamente, incluía también cosas bien curiosas, para ponerlo así. O sea, incluía pena o medidas de seguridad predelictuales para encerrar a vagos, maleantes, alcohólicos, personas sin domicilio, etc., con pena perpetua, o en realidad con medidas de seguridad predelictuales permanentes. Se incluyó, para que ustedes se hagan una idea, pero eso es parte de la barbarie nacional chilena, pero en Chile estuvo vigente la pena del látigo hasta 1949, que se había derogado en algún momento, pero duró 2 años la derogación, pues se restableció. Es el siglo XX, no es otra cosa. Y en ese siglo XX, entonces, por ejemplo, cosas del siglo XX. Las medidas de seguridad permanente, que uno puede considerar las penas perpetuas con otro nombre, subsistieron incluso, por ejemplo, en el Código Penal alemán subsisten todavía para los multireincidentes. En Estados Unidos reaparecieron con el nombre de 3 strikes y afuera. De alguna manera reaparecen, y es probable que este fenómeno que está mencionando Fernando, que sucede en Colombia, sea una forma de reaparición de esto, pero no es algo absolutamente nuevo.
E incluso si uno quisiera compararlo con una pena, con una medida de seguridad permanente, como la que todavía existe en muchos ordenamientos, sin posibilidad de revisión o con poca posibilidad de revisión o con porque hay poca posibilidad efectiva de resocialización, una pena revisable perpetua al estilo Estatuto de Roma es un progreso enorme comparado con las penas perpetuas no revisables, con las penas de muerte no revisables del derecho penal vigente en la mayor parte del mundo occidental hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces, si uno pone atención a estos fenómenos históricos, las preguntas que surgen son que tienen que ver un poquito con lo que yo mencioné. ¿Qué hechos tenían en el siglo XIX estas penas atroces y a qué hechos en el siglo XXI se le ponen esas penas atroces? Y cuando uno lee el libro de Jesús María Silva Sánchez sobre la expansión del derecho penal, a que también hace mencionar nuestro participante, claro, lo puede leer de distintas maneras, pero yo lo puedo leer diciendo, o sea, a usted no le gusta esto. Usted no está de acuerdo con que haya derecho penal para la protección del medio ambiente. Usted no está de acuerdo con que haya un derecho penal para la protección positiva de las mujeres, de los niños, etc. Así como antes, hasta el siglo XX, existía la protección penal positiva de los parientes, de los padres, de los cónyuges. Usted no está de acuerdo con eso. Bien. Usted no está de acuerdo con la protección del público ante los riesgos en el tránsito mediante sanciones penales. Muy bien. Ese no es un problema de los penalistas. Es un problema de la vida política. Un problema de la vida política y de la vida social. Porque si resulta que gran parte de las muertes no derivadas de enfermedades se producen en accidentes de tránsito, y muchos de esos accidentes de tránsito tienen como causa los mortales el exceso del alcohol, el exceso de la velocidad, que son cuestiones muy controlables por las personas, parece raro que se niegue inmediatamente la posibilidad de su control por la vía penal. Si nosotros estamos conscientes de la destrucción del medio ambiente y de los peligros que hay para las generaciones futuras, de la forma como administramos ahora la vida, también parece muy raro, salvo que uno no quiera, que es políticamente viable, no tiene ningún problema, ¿no? Que uno esté en contra de eso y le ponga una tacha de expansión, o le ponga una tacha de punitivismo, o le ponga una tacha cualquiera. Cuando lo que ha sucedido es un cambio en las valoraciones, entonces un profesor, se llama Chammas, un profesor joven, se hace la pregunta de ¿qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo que no nos gusta la democracia, que no nos gustan los cambios de valoraciones, que existe un derecho natural detrás que va a guiar ahora, en el pasado y en el futuro por siempre, no solo los hechos que tienen que ser sancionados, sino la forma que tienen que ser sancionados, con total independencia de la vida social. Y no estamos discutiendo, quiero que me entiendan, yo no estoy discutiendo la existencia de los límites en la imposición de pena y de los límites en la medida de seguridad, ninguna cosa. Estoy discutiendo sobre si vamos a alterar o no las valoraciones. Y eso es lo que él dice. Aquí pareciera ser que un grupo, lo que se llama elitismo penal, en contra del populismo penal, un grupo está perdiendo el poder de decidir qué debe ser sancionado y cómo debe ser sancionado. Y ese grupo que pierde ese poder, entonces rechaza esa pérdida y la rechaza a través de la estigmatización o la palabra látigo populismo penal. Y no nos ponemos a discutir si está bien o está mal, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si corresponde o no a la vida social, porque la democracia tiene un solo problema: las decisiones se toman por mayoría. Y evidentemente que en la discusión para llegar a la decisión mayoritaria hay que reflexionar y hay que exponer razones, etc. Una pena de 5 años o de 7 años, chula, se termina decidiendo por mayoría. Se termina decidiendo por mayoría. Cuando los diputados y los senadores o el tipo de representantes que sea se enfrentan a su público y tienen que ir a dar respuestas de por qué pasa una cosa o no pasa otra, dan una respuesta
una respuesta que supone una valoración y supone decidir si ese hecho va a ser punible penalmente o no, y una vez que se decide eso, la pena. Y aquí también quisiera poner una lanza en contra de Garland y su gente, por una razón muy sencilla. Durante toda la década del 70 se dieron el trabajo de destruir el sistema penal anterior. Porque es muy fácil ahora decir que volvamos a la resocialización, etc. Y olvidándose de que toda la izquierda o buena parte de la izquierda criminológica de los años 70 se dio el trabajo de destruir el ideal resocializador. Y se dio el trabajo de destruir el ideal resocializador con base a Martinson y el que funciona y que no funciona y todo ese tipo de cosas, olvidando la realidad criminológica. Olvidando la realidad criminológica, que hay casos que sí, que hay casos que no, que hay mecanismos que funcionan, que hay otros que están mal, pero haciendo de efectos en la ejecución, sobre todo de las penas en Estados Unidos, una idea general de que estaba todo mal hecho. Y como estaba todo mal hecho, el único espacio que pudo llegar ahí fue, adivinen qué, el mismo espacio que ocupaba en el siglo XIX el conservadurismo, la restauración, o sea, el espacio de la justicia absoluta, el espacio de la gente, que castigarla por los delitos, hay que castigarla de todas maneras y con delitos y con penas importantes, justas, y etc. Todo ese ideal kantiano que tampoco es la realidad, que es lo más divertido, tampoco es la realidad. Porque justo con esto, entre las cosas increíbles, en la mayor parte de Latinoamérica se ha establecido sistemas más o menos acusatorios, y es un nicho de la causa que en todos esos sistemas más o menos acusatorios, que también, como lo que existe en Alemania, la probabilidad de que una persona sufra una pena importante es baja. Es baja porque existen salidas alternativas, es baja porque esto, y tal y cual. Y eso son ganancias en la vida social, por decirlo de alguna manera. Y entonces, aquí, para ir terminando, porque si no se me va a pasar el tiempo, la pregunta de fondo, yo no puedo discutir por qué en Colombia la comunidad piensa que los atentados, las muertes de menores de edad, los atentados sexuales con muerte son atentados, por decirlo así, atroces. Eso depende de la comunidad colombiana. ¿Qué puedo discutir yo? Los tratados internacionales que rigen en Colombia y que rigen en Chile dicen que la pena privativa de libertad tienen como finalidad la resocialización e integración de los condenados a la vida social. Y sobre esa base yo puedo discutir, a ver, usted, para este hecho que considera grave, impone una pena que no conduce en ningún caso a la resocialización, entonces yo le digo eso es inconstitucional. O eso es contrario a las convenciones que rigen en ese país, que regirían en Chile. En nuestro libro famoso que dice CAI, está por escrito, en Chile tenemos unas penas cuasi perpetuas, tenemos penas perpetuas revisables, con otra estructura, y unas son revisables a los 20 años y otras son revisables a los 40 años. Revisarle a los 40 años es una exageración. Y nosotros pensamos que ese es un caso en el cual está lindando con el derecho constitucional vigente. La acumulación de pena por el sistema chileno, la acumulación de pena desaparece, por decirlo así, se transforma en una pena única. Nunca es posible que una persona esté condenada a 105 años, cosas así, pero eso es una cuestión particular de cada país. Lo que le quiero decir es que creo que es posible, y de hecho debiera ser así, discutir si las cadenas perpetuas son válidas en cualquier sistema que esté regido por los tratados internacionales sobre derechos humanos que nos rigen hoy en día, si son válidas. Y mi impresión sería que no, porque en los crímenes más atroces contra la humanidad no existe, y la que existe es revisable. Entonces, por lo menos ahí tenemos una base. ¿Para qué vamos a hablar de la tontería de la pena de muerte? Pero tenemos una base para discutir. Y una base para discutir que no tiene que ver con una etiqueta. No tiene que ver con decir esto es populismo penal. No, tiene que ver con discutamos las leyes, la formación de las leyes, su vinculación con la Constitución, su vinculación con los tratados internacionales, con los fines reconocidos de las penas.
Y nosotros podemos discutir eso aquí, ahora, antes y después, sin entrar a discutir sobre populismo penal. O dicho de otra manera, sin entrar a discutir lo que dice Chamas. Sin ponernos la camiseta de nosotros tenemos la razón en lo que se tiene que sancionar y cómo se tiene que sancionar. Es muy probable que nosotros tengamos la razón o podamos pretender tener la razón en los límites de lo que se quiere sancionar y en los límites de cómo se tiene que sancionar. Pero esa razón no la vamos a ganar, no vamos a convencer a nadie si para discutir lo tratamos de populista. Porque resulta que los populistas son los representantes de la sociedad. En los sistemas democráticos que existen, uno se puede imaginar otros sistemas, pero esto es lo que existen es así. Y uno tendría que entrar a dialogar con los representantes democráticos y tratar de convencerlos de que lo que está bien, lo que está mal, conforme a los tratados internacionales, conforme a las reglas mínimas de proporcionalidad, etc. Pero en una discusión en la cual no nos fustiguemos para que al entrar a discutir nos digan, que usted es un elitista. Que una de las cosas que planteó Fernando, que vi como la crítica contraria, cada vez que uno va a decir algo, usted es un elitista. No, yo creo que aquí no hay ningún elitista y no hay ningún populista, es el mundo que va cambiando y las leyes van cambiando y nosotros necesitamos tener una idea de los límites en esos cambios. Y me parece que existen sin necesidad de recurrir a estas categorías críticas que se han manifestado. Ya, listo. Ahora sí, termino. Muchísimas gracias. Y eso es justamente la idea, tener una contraposición, y yo creo que retomando algunas preguntas que ya están en el chat, quiero hacer dos comentarios generales. Yo creo que cómo se puede resumir esas dos posiciones. La cuestión de los conceptos, ¿no?, que siempre nos ocupa mucho. Usamos muchos conceptos como científicos o como penalistas, y el populismo penal es ciertamente un concepto, y fue muy interesante la referencia del profesor Velázquez al Tony Bottoms, que es un profesor en Cambridge, que realmente ya es casi 80 años, lo conozco personalmente, y como Fernando bien dijo, no tuve la misma intención en inglés cuando usó la palabra como fue después traducido, y es una persona muy empírica, es un criminólogo empírico que le interesa la realidad en las cárceles inglesas, la realidad en los juzgados, y lo que menos quiere hacer es usar conceptos que carecen de contenido, ¿no?, para sustituir la argumentación, pero eso es un poco el peligro de usar esos conceptos, y eso es lamentablemente una realidad que vemos mucho en América Latina, ¿no?, que la gente usa ciertos conceptos y con eso se termina la discusión. Pero nos interesa qué es detrás de los conceptos. Aquí, por ejemplo, hubo una pregunta de Marilyn Flores, o más bien no tanto una pregunta, es realmente un statement, es realmente una afirmación que dice: considero que la cadena perpetua es una pena válida para crímenes graves, pero coincido con que se está haciendo abuso en su regulación por mero populismo legislativo, y ello se ve reflejado por cuanto los juzgados, acogiéndose a principios de proporcionalidad, impongan penas inferiores. Es una afirmación empírica, ¿no? No sé si es correcta o de qué país está hablando la señora, pero sería una cuestión empírica si eso es así. No es, lo podemos llamar populismo, no lo podemos llamar populismo. La pregunta es si esta realidad, por ejemplo, de aplicación o no aplicación de proporcionalidad existe. Sobre el tema de la cadena perpetua, porque ahí es un punto importante que hizo el profesor Matus. En Alemania también tenemos cadena perpetua. El Estatuto de Roma prevé la cadena perpetua, pero en Alemania tenemos, con base en una famosa decisión de nuestro Tribunal Constitucional, se introdujo una norma hace décadas en el 57A del Código Penal que obliga en principio de una revisión después de 15 años. Entonces, para mí nunca fue convincente la posición colombiana, brasilera, contra la cadena perpetua. Sin Colombia, fácilmente, como bien el profesor Velázquez dice, llegamos a 60, sin cadena perpetua. En Alemania, el promedio empírico son menos que 20 años de cadena perpetua. Entonces, al final, los alemanes encarcelados en Alemania es mucho mejor que encarcelados en Colombia, en términos de tiempo y, claro, en términos de condiciones carcelarias también. Entonces, no nos ayuda, decía, estamos en contra de la cadena perpetua
o no, sin saber exactamente cómo se aplican las penas en el país X, ¿no? En Colombia, bien ejemplo, hay una cadena perpetua efectivamente en Colombia, no se llama así, pero hay una cadena perpetua. Si me dan 60 años a mí, no voy a, ni voy a morir en la cárcel, con 55, con 120 años voy a morir entonces. Entonces hay cadenas perpetuas de facto y las constituciones latinoamericanas siempre, las nuevas constituciones, ¿no? Eliminando la cadena perpetua, al final fue un poco una autosugestión y fue una gran mentira, porque al final los sistemas son más punitivas que el sistema alemán. Entonces, y la otra pregunta que en la referencia de Matus, que es la gran discusión que tenemos en Alemania sobre la legitimidad o no legitimidad de ciertos institutos y nuestra función como profesores, como académicos. Bueno, la posición tal vez de Matus es la más radical, como la posición de Kuhlen, ¿no? No tenemos ninguna legitimidad, punto. La legitimidad viene del legislador democrático. No, en la teoría democrática, esos tipos que nos representan, si funciona más o menos el sistema, claro, si las elecciones no son corrompidas, etcétera. Sí, lo que tenemos que hacer es ir al Congreso, ir al Bundestag y tratar de convencer a los legisladores que está mal que hacen, pero no tenemos ninguna legitimidad que es mayor. Tenemos menos legitimidad como profesores porque no se elige a nadie, ¿no? Nosotros conseguimos tal vez cátedras, escribimos libros, pero la legitimidad está en los legisladores y la contraposición de la dogmática de Robles o de la correcta dogmática, ¿no? O no sé qué piensa el profesor Velázquez al respecto. En un momento le voy a dar la palabra para ver su opinión, porque eso es la gran discusión tenemos la discusión sobre el futuro de la ciencia penal, si quieren la posición schünemanniana o Hirsch, que siempre dice hay solamente una dogmática correcta o incorrecta, y claro, que Hirsch siempre ha definido la correcta, es obvio, y los otros que dicen, nosotros tenemos que ser muy modestos y tenemos que primero aceptar la legitimidad. Gerditz, ¿no? El constitucionalista de Bonn, que critica mucho a los penalistas por ser antidemocráticos, la mayoría de los penalistas alemanes que defienden esa posición desde la posición dogmática y critican a los legisladores sin legitimidad y los legisladores tienen legitimidad. Entonces es un tema que nos ocupa mucho en esa discusión. Ahí me interesaría, y claro que tiene el profesor Velázquez ahora el derecho a una réplica a las consideraciones de Matus, pero también me interesa su posición frente a ese tema de la legitimidad del académico. Profesor Velázquez, por favor. Gracias, profesor Ambus. Yo quiero empezar por lo primero. Yo creo que mi ponencia está orientada en un nivel de discusión distinto. Yo lo que pretendo es mostrar cómo la introducción de la cadena perpetua, de la prisión perpetua revisable en Colombia, es una manifestación de ese fenómeno que se llama populismo punitivo. A mí me interesa entonces examinar ese fenómeno, por eso me tomé la tarea de hablar del populismo en general y de aterrizar la discusión a lo que se llama populismo punitivo en particular. Así las cosas, no podemos confundir el populismo punitivo con los fenómenos de los cuales estas corrientes hoy también se valen. Por supuesto que cadena perpetua ha existido desde Roma, ¿cierto? Es que la cadena perpetua no es un fenómeno nuevo. Yo no estoy discutiendo ese tema, yo doy por sentado, en mi ponencia y en el texto escrito está muy claro, incluso indagué en las legislaciones iniciales, en la época de la codificación, el Código Bávaro de 1813, para no ir lejos, el Código francés, el penal francés, el Código español. Entonces no confundamos el populismo punitivo, que es el fenómeno al cual yo quiero aludir hoy, al cual me he referido y sobre el que quiero reflexionar y sobre el que estoy investigando, con los fenómenos, ¿cierto?, que estas corrientes, con los institutos que estas corrientes están utilizando, ¿cierto?, en el ámbito penal. Primera precisión y creo que necesaria. Naturalmente,
Uno puede discurrir sobre la legitimidad o no de la cadena perpetua, de si es revisable realmente o no como fue introducida. Nosotros podemos debatir sobre los fines de la pena y del derecho penal, que es la temática que a mí más me apasiona y más me gusta. Y uno puede asumir un punto de partida en torno a ello. Y yo creo que está claro que yo soy en esa materia absolutamente ferrayoliano. O sea, para mí está claro que el derecho penal tiene que ser mínimo y sus dos fines son la prevención de los delitos y la prevención de las penas informales. En torno a la segunda problemática que plantea el asistente y plantea el profesor Ambos, atinente a la legitimidad de los juristas y de los juristas que se desempeñan en el ámbito del derecho penal, pues yo creo que nos tenemos que bajar de la nube en la cual vivimos. Nosotros no, y aquí retomo lo que dijo el profesor Matos, nosotros no vivimos en una urna de cristal. Es más, el aporte nuestro cuando se piensa con categorías distintas, por ejemplo, con las categorías sociológicas, el aporte nuestro es mucho más limitado de lo que creemos. O sea, desde la perspectiva sociológica, nuestra tarea es, si se quiere, mínima. Es una tarea muy relativa. Si nosotros queremos entender mejor los fenómenos sociales y dentro de ellos el derecho penal, entonces pensémoslos con categorías sociológicas. Por eso mi invitación en esta ponencia es a repensar también con categorías sociológicas. Por eso empecé por allí, porque mi preocupación apunta es a ello. Ya el otro debate sobre si estamos o no legitimados, pues yo creo que estamos legitimados para debatir, para mirar los fenómenos. La perspectiva de análisis del profesor Matos a mí me parece interesante, desde luego no la comparto, pero es una perspectiva válida, como tan válida es la que yo propongo, ¿cierto? Pero desde luego que como académicos, y somos académicos neoliberales, porque también nos colonizó el neoliberalismo académico, pues estamos legitimados para opinar, para intervenir en el debate. El problema es que este zeitgeist en el que hoy estamos no quiere contar con los expertos, con quienes nos dedicamos a estas disciplinas. O sea, para estos movimientos populistas, personas que se dediquen a las elucubraciones dogmáticas están fuera de foco. Nosotros estamos muy alejados de la realidad y entonces lo que tenemos que pensar es cómo vamos a hacer para que no nos sigan mirando como seres alejados de la realidad, ¿cierto? Porque es que si vamos a seguir en medio de debates dogmáticos, abstrusos, olvidándonos de la realidad, pues estamos perdiendo el tiempo. Naturalmente, y con esto quiero terminar, yo entiendo desde luego la postura del profesor Matus, pero también tengo claro que es que en la práctica nunca hemos tenido de verdad un derecho penal de garantías. Hombre, Beccaria abogó por un derecho penal de garantías en el contexto en el cual lo hizo, y eso admite diversos debates. Ferrajoli, hoy, en mi opinión, el más grande filósofo del derecho penal de la historia, aboga por un derecho penal de garantía. Yo creo que esa es una lucha que tenemos que seguir dando. Y esa lucha por el derecho penal de garantías, y aquí mi crítica va a Ferrajoli, también se debe abordar en el ámbito del derecho internacional penal, como realmente se le debe llamar. Porque es que ese derecho penal, ese derecho internacional penal es internacional, está en un estado prebecarial. Funciona como funcionaba el derecho penal de la época de Beccaria. Entonces la lucha es justamente por ese derecho penal, y tendremos que hacer derecho penal del medio ambiente, y tendremos que hacer derecho penal de la salubridad pública, tendremos que pensar en los ecosistemas, etcétera, pero hay que hacerlo en un contexto en el cual el derecho penal sea realmente mínimo. Muchas gracias. Bueno, sobre el derecho penal internacional, cómo funciona, les podría comentar mucho de la práctica de los tribunales. Creo que es un proceso bastante justo que tenemos y un proceso acusatorio, por supuesto. Pero no quiero tomar más tiempo, sino introducir una pregunta aquí de Luis Ramón Ruiz, profesor de Cádiz, de España, con la siguiente pregunta. ¿Consideran que en nuestras democracias
se ha impuesto una forma de derribar gobiernos mediante acusaciones por toda clase de delitos, preferentemente de corrupción, porque la crítica por la gestión ha pedido eficacia al no responder a las demandas propias del populismo político y punitivo. Profesor Matus, su opinión. El micrófono. Yeah. Bueno, muchas gracias. Me cuesta entender un poco la pregunta, y son mis problemas propios de entendimiento, pero yo creo que aquí la pregunta condensa varias cosas importantes. Si uno la mira desde un punto de vista completamente externo, la cuestión base que concentra la pregunta es la siguiente. Nosotros no vamos a discutir a partir de los libros, que vendría siendo como mi posición, si están en lo correcto o no están en lo correcto los políticos elegidos democráticamente. Si uno cree en la democracia, yo creo en la democracia, yo entiendo que mi función es tratar de ayudarlos cuando ellos piden ayuda. Si se escribe algo, tratar de escribir algo para que puedan corregir los errores, pero asumiendo que ellos son los representantes de la voluntad popular. Ahora, naturalmente la política no es un mundo ideal porque son personas igual como todos nosotros y tienen sus pasiones y tienen sus veleidades y algunos serán corruptos y todo, pero lo poco que yo conozco en todos estos años de experiencia es que todos los vicios y las virtudes del ser humano se reparten uniformemente, la curva de Gauss, también en la vida política. Y hay gente virtuosa en algunas materias y muy viciosa en otras, y así sucesivamente. Entonces, la situación política en Latinoamérica, a través de juicios, es quizás más explicable por el sistema político, donde no existe la regla de la mayoría para votar el gobierno, que por ninguna otra razón. O sea, no tiene nada que ver con populismo político, ni nada de eso. O sea, tiene que ver por sencillamente cambian las formas de gobierno, o sea, cambian las mayorías, y en los regímenes latinoamericanos con una tendencia al presidencialismo, hace difícil cambiar el gobierno sin votar al gobierno. Y este es un problema que no sucede en otras partes, donde cuando cambian las mayorías, entonces cambia el gobierno. Y no se requiere hacer juicios ni cosas raras para echar a un presidente, porque se puede cambiar con el cambio de las mayorías. Eso es lo que yo puedo decir sobre la pregunta, porque el resto no lo alcanzo a comprender. Sí. La próxima, tomamos la próxima que se dirige directamente al profesor Matos, pero lo podemos abrir porque me parece bastante interesante la discusión tópica de la problemática de las leyes. Por ejemplo, en el caso de la cadena perpetua para abusos sexuales de menores de edad, no conlleva a generar inconsistencias en el derecho penal. Así hay penas sumamente graves para bienes jurídicos, indemnidad sexual, que incluso criminológicamente no generan mucho daño a los niños frente a atentados contra la vida, sobre todo de asesinatos. ¿Quiere comenzar, Jean-Pierre, con la...? Yeah. Bueno, la pregunta sobre la proporcionalidad, ¿qué se diría? Ordinal, o sea, la proporcionalidad entre unas penas y otras según los bienes jurídicos. Aquí la cuestión es que si uno mira bien los códigos, las desproporciones ordinales suelen ser ordinarias, por decirlo de alguna manera. Existe habitualmente momentos de interés sobre ciertas materias y en los cuales las penas que se imponen a esos hechos parecen más graves que respecto de otros que no tienen tantos momentos de interés. Desconozco la situación a la que se refiere, si esto es así en algún país. En Chile no es así. En Chile no es así. O sea, las penas para abusos sexuales de menores de edad no son nunca perpetuas, y entonces nuestros legisladores no se han visto enfrentados a ese intríngulis, y yo creo que no se van a ver enfrentados a ese intríngulis por la forma como se legisla nacionalmente. Ahora, si en algún país esto existe, a veces estas cosas se pueden deber a cosas tan insólitas como al hecho de que durante mucho tiempo los tribunales escabullen la imposición de penas más o menos adecuadas a este tipo de
de hecho, y entonces pasa alguna desgracia, la ley con el nombre de la niña que sufre, y etcétera. Pero en la historia, yo solamente les quiero decir una cosa. En la historia, Kai lo conoce, pero yo me di el trabajo de estudiar buena parte de los cambios legislativos del siglo XX, después de nuestro código en Chile, y todos los cambios están asociados a las mismas cosas que ahora. Lo que pasa es que todos tenemos memoria corta, por una parte, y por otra parte no vivimos el pasado. Entonces, como no vivimos el pasado, no sabemos que muchos cambios legales están asociados a cosas parecidas a las de ahora, pero con otros nombres o con otros medios de comunicación que lo que era lo que existía en la época. Pero básicamente un escándalo, un tratado internacional, una pequeña revuelta política, generan cambios en la legislación penal y lo han generado siempre. Y de la manera menos elegante posible, sino que más bien manteniendo la idea de dar una respuesta rápida a esos cambios, produciendo problemas de coordinación y proporcionalidad en los códigos desde siempre. Pero yo no sé, esto quizás lo puede responder Fernando, pero yo no sé si en Colombia es solamente un abuso sexual de menor de edad con pena presidia perpetua. Sí, profesor Velázquez, por favor. Sí, gracias. No, en Colombia no supone cadena perpetua en principio, entre otras cosas porque la Constitución todavía no ha sido desarrollada. O sea, en el marco actual, en el Código Penal actual, no es pena perpetua. Será perpetua cuando se reglamente el acto legislativo. Perpetua revisable. Pero yo no tendría nada más que añadir a lo que dijo el profesor Matus. Naturalmente uno podría discutir sobre la legitimidad o no de esas penas, que es otro problema. Hay otra pregunta sobre femicidio. ¿Es el femicidio la expresión de un populismo político que se refleja en el sistema penal o se puede entender como una respuesta del sistema jurídico a las transformaciones sociales actuales? O se podría poner la pregunta un poco más straightforward. Realmente una cosa que dijo Jean-Pierre, ¿no? Si nosotros consideramos que es necesario usar el derecho penal para ciertos hechos sociales, ¿podríamos descalificar este uso del derecho penal como populismo político o no? Es un poco el tema. El femicidio es tal vez un buen ejemplo porque es un movimiento de feminista de izquierda muy fuerte y es interesante que ese tipo de cosas no entran a Alemania, ¿no? El femicidio fue solamente en nuestro país propuesta por la izquierda, el partido Die Linke, ¿no? La izquierda, y ninguna lo tomó en serio cambiar el Código Penal para un delito que toma como ánimo especial asesinar a mujeres, ¿no? Y en la práctica es muy difícil de aplicar, evidentemente, pero lo tenemos en Brasil, lo tenemos en México. Entonces, eso es otro tipo de populismo, ¿no? Profesor Velázquez, tal vez para comenzar, contra en favor. Sí, gracias. No, yo diría de nuevo, no confundamos el populismo punitivo con los institutos, con los fenómenos que utilizan estas corrientes. O sea, no podemos decir que por sí solo el castigo del feminicidio, entendido en sentido estricto o entendido en sentido amplio, es ejercicio del populismo punitivo. Como tampoco podemos decir que la introducción de la prisión perpetua per se es ejercicio de populismo punitivo. A lo que yo invito es a que reflexionemos si la forma como se está introduciendo el feminicidio, si la forma como se está introduciendo la cadena perpetua o como se está discutiendo el tema del aborto, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, es concreción, es manifestación del populismo punitivo. Son dos problemas distintos. Entonces yo no diría pues que el solo castigo del feminicidio o femicidio o femicidio, como también se le llama, sea ejercicio de populismo punitivo. Jean-Pierre. Muchas gracias. Sí, bueno, yo aquí estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Fernando. Es decir, mira, la llamada, como sea que se llame lo de populismo penal, pero todas las sociedades son diferentes. O sea, si nosotros creyéramos que el derecho penal es una suerte de derecho natural, tendríamos que estar todavía en las discusiones de Santo Tomás y por ahí. Y no nos moveríamos de eso. Y tendríamos que suponer que
el derecho laico o el derecho que existe temporal nunca va a ser correcto o va a ser correcto solo cuando sea de acuerdo con los principios de cada uno. Pero ese no es mi posición y lo interesante ahora yo, estando de acuerdo con lo que dice Fernando, que las valoraciones sociales cambian, el mundo cambia. En Colombia, en Chile, en Italia existió hasta mediados del siglo XX lo que se llamaba el divorcio a la italiana, la eximente por matar a la mujer en flagrante adulterio y a su correo de adulterio. Era una eximente penal, era una sociedad en la cual se consideraba justo, lícito, matar a la mujer y a su correo de adulterio, siempre y cuando fuera en flagrante adulterio. Esa sociedad hoy día ya no existe. Esa sociedad hoy día ya no existe. Esa sociedad hoy día ya no existe. Y es probable que la motivación puramente machista de matar a las mujeres en nuestras sociedades no pueda ser contrarrestada únicamente mediante la educación, como casi ninguna de las cosas, sino que también la sociedad requiere el símbolo de, mire, matar a la mujer, como es en Chile. Matar a una mujer solamente porque es mujer es equivalente a que usted mate a su padre solamente porque es su padre, que es el caso del parricidio. Y es una valoración social, porque no hay ninguna regla escrita que diga que matar a su padre, por ser su padre, tenga que ser más grave que matar a cualquiera, sino que tiene que ver con la forma en que nosotros consideramos la vida familiar en común y también, naturalmente, ahora más modernamente decimos la forma en que consideramos las relaciones de confianza y lo que esto facilita el delito, etcétera. Y uno puede encontrar muchas conexiones entre el femicidio y esto otro. Quisiera aprovechar la pregunta del espectador anónimo, que es muy interesante. No sé si la ven ahí. La puede leer si quiere. Sí, dice, una de las medidas más importantes debería estar ligada a la necesidad de aumentar el funcionamiento y efectividad de la rama judicial, en el sentido en que necesitamos más condenas, no más penas. En varios territorios, la impunidad es uno de los motores más influyentes en el populismo. Esto es así escrito, yo le encuentro toda la razón, y esto es lo que escribió Beccaria, y esto es lo que escribió Gary Becker, incluso está de alguna manera demostrado. A medida que, esto bueno, lo decía Gary Becker con la frialdad con la que escriben los economistas, uno se puede explicar las decapitaciones y las mutilaciones de los países islámicos sin sistemas judiciales afianzados, porque es la única manera de compensar la falta de aplicación de penas menores. Porque si el delito no tiene ningún costo, tiene un costo muy bajo, pero lógicamente, diría él, la forma de compensar ese costo tan bajo es cuando pillan a alguien a hacer esas atrocidades. Él lo decía así casi al pasar, pero es lo que te está diciendo. Y es cierto que si nosotros tuviéramos un sistema funcional, que quizás es una de las grandes, yo me puedo imaginar, pero países que funcionan establemente, por ejemplo como en Alemania, a veces las discusiones penológicas no tienen mucho sentido porque lo que existe está funcionando. Es suficiente para un control social razonable. Si nosotros vivimos en un mundo en donde es suficiente, no tenemos estos arranques. De todas maneras, por ejemplo, en Italia, en España, los arranques populistas son brutales, y qué decir en Estados Unidos, donde el sistema funciona. Así que, en cuento corto, en la medida en que efectivamente el sistema judicial no existe o existe de una manera muy precaria, la respuesta es aumentar las penas para los pocos casos en que se conocen y se sancionan. Eso es un hecho casi estadístico, diría Gary Becker. Y que es la razón por la cual Beccaria proponía menos penas, pero más efectivas. Es decir, imponer penas bajas, pero imponerlas. Y no dejarse llevar por la ilusión de subir las penas. Sí, bien, tenemos dos preguntas más y ya estamos prácticamente en el tiempo de terminar, pero quiero introducir, tenemos varios participantes de Brasil, una colega que nos informa que en Brasil el femicidio es un delito autónomo, pero yo creo que esa es la situación general, ¿no? En Chile también,
en los países donde tenemos femicidio no es solamente un agravante de homicidio, sino es un delito autónomo, solamente por información. Y Márcio Schley, también de Brasil, que nos felicita como varios de los participantes por el alto nivel de la discusión, se refiere, lo traduzco al español, a una ley anticrimen en Brasil, que es una ley completa, ¿no? que tiene materia penal, materia procesal y de ejecución penal, pero sin preocupación sistémica, y parece como mero populismo, según Marcio. Y entonces él pregunta, ¿qué piensan ustedes de reformas de ese tipo y de la necesidad de un sistema integral de derecho penal en el sentido de la concepción de Jürgen Wolter, Mannheim y de Freund? No sé quién quiere comenzar. Bueno, si me excusan, yo podré decir algunas palabras al respecto. Sí. No, las leyes que se ocupen de estos fenómenos de manera integral, desde que lo hagan con una debida técnica jurídica, son bienvenidas. Pero es que tenemos que volver a la reflexión precedente. Es que cambiando las normativas no cambia la realidad. O sea, podemos expedir leyes técnicamente muy atinadas, muy bien confeccionadas, integrales, respetando, como el de Freund, por ejemplo, pero si la realidad camina en otra dirección, si esas leyes son puro papel mojado, pues no estamos cumpliendo los cometidos que se buscan. Es que no, es muy de juristas ese debate sobre las leyes, no más leyes y leyes, todos los días más leyes, olvidándonos de la realidad. Entonces mi llamado de atención es que pensemos también en la realidad. Claro, necesitamos leyes muy bien elaboradas, pero hay que cambiar la realidad. Porque es que las leyes tienen que ser aplicadas y si no son debidamente aplicadas, pues no, se quedaron en el papel. Jean-Pierre, un comentario sobre ese punto. Sí, de nuevo, tengo que ser sincero, desconozco las concepciones de Freud y Voltaire, así como cae. Sabe, hace tiempo que estoy un poco alejado de mirar el tiempo en Berlín, como diría... Sí. Sí, no es precisamente mi preocupación estar viendo cómo está el tiempo en Berlín. Entonces, desconozco realmente a qué se puede referir con esas concepciones del sistema integral. Lo que sí puedo decirle es que, por mi experiencia, todas las leyes son integrales desde el punto de vista de que afectan unas cosas y otras. O sea, no es posible hacer derecho ajeno al derecho, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Lo importante, yo creo que aquí lo importante es lo que dice Fernando. Si da lo mismo si uno tiene un sistema de papel muy bien escrito, si no tenemos una respuesta real. Si da lo mismo que tengamos una constitución o una ley de ejecución penitenciaria maravillosa, si la gente se muere en las cárceles por falta de condiciones de salubridad, para ponerlo así, en pesos reales. Está exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que preocuparnos de la ejecución de la pena, tenemos que preocuparnos de cómo se establecen las condenas, de cómo actúa la policía. Todas estas son preocupaciones reales que van más allá de cómo está escrito en el papel, porque en el papel podemos tener todo tipo de declaraciones rimbombantes sobre qué se va a querer y el mundo va a funcionar de otra manera. Entonces, yo ahí me llego a lo que dice Fernando. Además, aquí hay un problema en la pregunta que es evidentemente que las concepciones de Freud y Voltaire son diferentes y la concepción de Freud se basa en los Verhaltensnormen, las normas de conducta, y la posición de Voltaire básicamente es lo que llamamos en Alemania gesamte Strafrechtswissenschaften, que ya es el nombre de la ZSTW, ¿no? Y ya de von List en el sentido de una ciencia penal integral, por lo cual tenemos problemas con la separación de la cátedra penal y procesal penal en España, ¿no? Eso es siempre nuestro problema, pero el otro tema detrás de la pregunta es, yo no creo que el legislador brasileño, pero Márcio me puede corregir, se ha invocado dos dogmáticos alemanes para hacer esa ley, porque ahí viene el otro problema de que
nosotros no tenemos influencia en ese tipo de legislaciones, y mucho menos dos autores alemanes que fueron traducidos al portugués, ¿no? A una ley brasilera. Entonces ahí hay un problema también yo sé que Márcio está haciendo un doctorado en Portugal, si no me equivoco, en Lisboa, y entonces viene esa tendencia de los jóvenes o de los dogmáticos de reinterpretar legislación con sistemas dogmáticos que los propios legisladores nunca tomaron en cuenta, ¿no? Entonces se da un sentido a una ley ex post facto con edificios dogmáticos que nunca fueron pensados por el legislador. Eso es una sobreteorización también, ¿no? Pero hay otra pregunta de Carlos Guillermo Castro de Colombia. Última pregunta, volviendo al populismo punitivo, pregunta, y eso nos vuelve al comienzo un poco, ¿implica necesariamente la ampliación de la punibilidad o podría también implicar en algunos casos una reducción de la punibilidad por motivos ideológicos o políticos, como por ejemplo la no sanción del aborto? Profesor Velázquez, tal vez como un colombiano, responde de usted, respuesta de usted primero. La pregunta lleva íncita una afirmación y yo creo que es positiva la respuesta. Es que nadie ha dicho que las corrientes punitivistas a las que estamos hablando necesariamente supongan siempre una orientación expansionista. O sea, yo estoy perfectamente de acuerdo. Y esto me da pie, y me voy a robar un minutico, porque es que pasó un poco por alto una pregunta muy importante que formuló el profesor Luis Ramón Ruiz. Yo no pude hablar sobre ella, pero quiero destacar la importancia de la pregunta, porque esa pregunta toca con los fenómenos que estamos observando en las sociedades contemporáneas. O sea, el populismo y el populismo punitivo ha llegado a unos niveles tales de injerencia en la vida social que incluso está poniendo en peligro la pervivencia misma de estas sociedades organizadas como estados de derecho. Entonces quería solo añadir eso y decir que estoy perfectamente de acuerdo con lo que sugiere la pregunta del colega Carlos Guillermo Castro. Última, perdón, ahora yo hice ese mismo error. Última palabra de Chile, Jean-Pierre, por favor. ¿Sobre la pregunta o sobre...? Sí, sobre la pregunta o sobre... Bueno, última palabra para terminar, de todos modos. Vamos a... Yo quiero agradecer a Fernando y a Kai la invitación y la oportunidad de discutir tranquilamente un tema que, bueno, por eso que somos amigos ya desde tiempo con ellos, un tema en el que la gente se juega la sangre cuando no hay que jugarse la sangre. Y yo creo que lo más importante es que distingamos entre las concepciones académicas y las categorías y la simple categorización de las cosas. O sea, no llegamos a ninguna parte si una exposición se califica de populismo y se acabó la discusión. Eso es lo que decía acá. Y yo creo que tenemos que salir de eso y tenemos que entrar bien al detalle de las cosas. Eso no. Muchísimas gracias al profesor Velázquez, al profesor Matos, a los participantes, a nuestro equipo. Este evento se va a grabar y después se va a poder ver también en nuestro canal YouTube, el canal de CETPAL. Y quiero invitarles a la próxima conferencia, que ya es en el nuevo año, el 18 de febrero, sobre un tema bastante relacionado, pena natural y conmensuración de la pena, donde tenemos como ponente principal el profesor Guzmán Dálvora, también de Chile, y tenemos como comentaristas el profesor Carlos Caro de Lima y el profesor Paulo Busato de Brasil. Entonces, que sean bienvenidas de nuevo. Muchísimas gracias a todos y evidentemente feliz Navidad a todo el mundo y feliz Año Nuevo. Esperemos que
por una vía salimos de esta situación y nos podemos ver físicamente de nuevo. ¿No? Muchísimas gracias y saludos. Muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Feliz fiesta a todos también. Chao, chao. Sí, sí.